Gracias, Willy Narváez, y a las personas que nos sintonizan. Vamos a hablar ahora de temas económicos. El día de ayer se realizó la convocatoria para la discusión del incremento del salario mínimo. Ya desde ayer hubo una primera propuesta por parte de un grupo de sindicalistas del incremento del salario mínimo del 5%. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de este tema y cuáles serían las siguientes propuestas. El COSEP ha dicho que no asistirá a ninguna de las mesas de negociación para discutir este tema. Sobre esto se encuentra ya conmigo para hablar de este tema Leonardo Torres, presidente de la CONIMIPYME. Buenos días, don Leonardo, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Leonardo, el día de ayer se realizó un primer encuentro. En este primer encuentro, ¿cuál era el fin? Ya asistieron una buena parte de quienes deberían de estar discutiendo el tema del incremento del salario mínimo. Gracias, Michelle, por invitarnos a tocar este tema que yo digo que es lamentable en las actuales condiciones, ¿no? Hubiéramos querido que las condiciones fueran diferentes. Llevamos 2 años en donde nos sentamos a discutir el salario mínimo en condiciones sumamente precarias, en donde no solo hay que tomar en cuenta los 2 parámetros que la ley establece, que sería la inflación y el crecimiento económico o decrecimiento económico, sino también el problema que estamos teniendo del consumo, ¿no? Hay una situación real, ¿verdad? Hemos tenido una contracción del consumo desde el año pasado y el año pasado no hubo aumento de salario mínimo, se estuvo congelado. Entonces son aspectos que hay que analizar, que hay que discutir, que hay que considerar, ¿no? Nosotros como CONIMIPYME, bueno, ayer fue la reunión inicial, fue la presentación económica, ¿no? Lo hace el Banco Central, llega el Banco Central, expone la situación económica de Nicaragua para darle insumos a los de la mesa para entrar a la negociación. ¿Cuáles son estas cifras que ya presentó el Banco Central en la mesa tripartita de discusión del salario mínimo? Mira, en primer lugar, bueno, ayer les dijimos a los del Banco Central de que tenemos claridad en la tasa de inflación, pues ya la publicaron, 6,13%. Pero no tenemos claridad, no hay una comunicación oficial del decrecimiento del Producto Interno Bruto, que es el otro parámetro importante de nosotros. Bueno, el Fondo Monetario habla de 5,7, etcétera, pero el Estado, para efectos presupuestarios del 2020, utilizó un parámetro, y el parámetro que utilizó fue 4,5 negativo. Si uno utilizara ese parámetro mientras se publica oficialmente cuál es el decrecimiento que tuvo Nicaragua de manera oficial, pues uno sabe que hay un diferencial de 1,5 positivo, ¿verdad? Porque es mayor, ¿no?, la inflación que el decrecimiento económico. Sin embargo, cuando yo te digo que es lamentable la situación, es porque tenemos que tener cuidado de no destruir empleo también. O sea, en la medida en que las empresas aumentan sus costos, en esa medida también se ven limitadas, ¿no?, a su nivel de operaciones. Y precisamente esta era la excusa que brindaba el presidente de COSEP, José Adán Aguirre, para no presentar ninguna propuesta y tampoco presentarse a la discusión del salario mínimo. Él argumentaba que no existen condiciones, considerando que hay un incremento en la tarifa eléctrica, que hay un incremento en el tema de los impuestos con las reformas tributarias y que hay un incremento también en el tema de los pagos al INSS, y decía que el incremento del salario mínimo vendría a incrementar, valga la redundancia, los costos de operación de las empresas, y que esto pone en riesgo los empleos de los nicaragüenses. ¿Qué tan cierto es este planteamiento del presidente del COSEP? Sí, es cierto, el planteamiento del presidente del COSEP, lo que pasa es que es parcial. O sea, sí es cierto, hay incremento de la energía, hay incremento, y que son macroprecios esto, incremento del combustible, pero eso también, ese incremento se le traslada al consumidor, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, porque yo les decía a ellos que necesitamos incentivar un poquito el consumo, ¿no? El consumo se incentiva por la vía del salario, de forma directa, ¿no? Entonces, la gran empresa propuso, ¿no?, subir el techo de la exención de IR de salario, ¿no?, de 100.000 a 150.000. Es como una medida para proteger al trabajador o el salario. Darle poder adquisitivo al trabajador. Pero eso le corresponde al Estado, ese es el aporte del Estado. Entonces nosotros ayer discutíamos en CONIMIPYME con las cámaras cuál es el aporte que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que hacer un aporte, porque esto es un ciclo, ¿no? La economía se mueve de manera circular, o sea, si no hay consumo, la gente no compra, y si no compra, nosotros no vendemos, y por lo tanto las operaciones de las empresas, ¿no?, se van reduciendo. Ahora,
no importa que no lleguen a la reunión. En primer lugar, creo que en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque ahí están todos los sindicatos, está el sector privado, todas las MIPYME. Yo no sé por qué no es solo el gobierno que está ahí, pues, yo entendería si solo fuera el gobierno que no llegue el COSEP, pero estamos nosotros. Siempre ha sido esa práctica, ¿verdad? El COSEP de no llegar, etcétera. Y yo les decía que por qué nos mandan la propuesta, pues no importa, no llego, pero aquí está mi propuesta, ¿no? Pero plantearse de tajo, ¿no? De primer momento, decir 0% de nuevo en el 2020, creo que desde CONEMIPYME vemos que este problema, esta medida pues no es la correcta. Pues. Ahora, hay un sector sindical que ha hecho ya una propuesta, al menos de manera informal, entiendo, no sé si ya lo hicieron formalmente, de un incremento del 5%. La economía de las empresas está en condiciones para asumir el reto de incrementar el salario mínimo del 5%. Yo les decía a los sindicalistas ayer, ese fue Roberto González que hizo esa propuesta. Yo les decía a los de la CST, yo les decía a los sindicalistas ayer que yo estoy claro que tienen una presión tremenda, y son de broma les decía, ahí los van a estar esperando afuera los trabajadores, porque si salen con otro 0%, los trabajadores van a clavear. Pero decir 5% y empezar a la danza de los porcentajes, bueno, desde el lado del sindicalismo está bien, pero desde el lado del sector empresarial nosotros hacemos nuestros análisis, vos bien lo dijiste, Michelle, en los costos, ¿no? También nosotros estamos teniendo problemas de costos, estamos incrementando nuestros costos y nuestras capacidades de operaciones son limitadas, ¿no? En las situaciones actuales. No hay condiciones para ese porcentaje. Ahora, pero usted acaba de decir también que se requiere incentivar el consumo para poder recuperar, mantener a la empresa y mantener también a los empleados o los trabajadores de estas pequeñas, medianas y también la gran empresa. ¿Se puede ofrecer algún tipo de porcentaje, un punto medio para incentivar esto? Debería ir a la negociación de salario mínimo, porque eso es lo que siempre discutimos. Yo estoy preguntando. El punto medio. Que es que a veces no piensan en el medio. No solo te dicen el 10, el 5. Yo estoy pensando también en los consumidores, en los nicaragüenses que requieren consumir. Hay que buscar un punto medio entre el más alto y el más bajo. Ese es el punto medio. Que yo siempre les insisto a ellos, discutamos el punto medio, no se vayan. Es que si no es el 5, no es el 5. No, hombre. ¿Por qué? Busquemos el punto medio. Entonces nosotros estamos buscando el punto medio casualmente. O sea, si ya vemos que el mínimo es 1.5, hombre, busquemos el punto medio. Para las MIPYME 1.5 está bien. Pero más de eso nosotros nos va a golpear severamente porque somos nosotros los que estamos en salario mínimo. La gran empresa tiene el 12% en salario mínimo. Realmente somos las MIPYME las que estamos en salario mínimo. Entonces nosotros creemos que pueden dar ese punto medio que vos mencionás, pero que hay que llegar a ese punto medio. Busquemos ese punto medio en 1.53. Es la banda, ¿no? En que pudiéramos movernos. El 5 nosotros creemos que es sumamente alto. Y la otra cosa, Michelle, por razones de tiempo, tiene que ser diferenciado, por el amor de Dios. O sea, una cosa, el salario mínimo, las MIPYME, nosotros hemos batallado siempre por esto y hemos logrado que así sea. Y otra cosa es las empresas más grandes. O sea, siempre hemos dicho nosotros, el que más tenga que aporte más. Y el que menos tenga, pues va a aportar, pero un poco menos. Esa es la teoría económica de equidad. Ahora, es irónico un poco, ¿no?, que el hecho que el gobierno el año pasado haya tomado la decisión de no incrementar el salario mínimo y prácticamente le dio la razón a la empresa grande o al COSEP. Ustedes habían hecho una propuesta de un pequeño incremento y también los sindicatos. ¿No les parece extraño que el gobierno haya tomado esa decisión? Bueno, en aquel momento, hablando con colegas del COSEP, en aquel momento realmente había mucha incertidumbre en los costos, ¿verdad? Y la parte de destrucción del empleo se volvió como el argumento fundamental, ¿no? Teníamos 250.000 personas desempleadas y entonces cuando de repente el sector privado, a nosotros no nos gustan los aumentos, esa es la verdad, de nada. Ni de impuestos, ni de salario, eso es la verdad. O sea, tenemos que tratar de mantenernos en nuestro esquema de ganancias, de operaciones de las empresas. Las empresas generan utilidades, si no son empresas. Entonces, ¿qué sucede? Eso tiene un límite, sí. Eso fue el año pasado. Este año no es así. Este año están hablando oficialmente ya de 6,13 de pérdida de poder adquisitivo de la gente, ¿no?, de los consumidores. Y ponerle que sea 5 este año 2020, estás hablando de un 11% acumulado. ¿Las condiciones cambiaron? Sí, claro que sí. Hay mejores condiciones que las del año pasado.
hay mejores condiciones. A pesar de la reforma tributaria y que ha incrementado los costos de operación de muchas empresas. Para nosotros es un problema de contradicción. O sea, si sacrificamos mucho el consumo, vamos a tener problemas en la economía. Una economía que no dinamiza su consumo se estanca, ¿no? Y nosotros no estamos en esta inflación, estamos en recesión, saliendo de esa recesión. Entonces necesitamos inyectarle a la economía. ¿Cómo le inyectas a la economía? O bajas impuestos, que ahorita es prohibido esa palabra, ¿verdad? O mejorar los salarios de los trabajadores en alguna medida sin destruir empleo. Yo estoy de acuerdo con ellos, no podemos destruir empleo, pero de cero, por favor, pues, ya yo esperaría que manden una propuesta un poco más sensata, porque estoy seguro que están preocupados por los trabajadores. Es un error el hecho de que el COSEP no haga alguna propuesta con relación al salario mínimo. Es que yo me alegré cuando el COSEP estaba analizando el tema salarial y propuso que subieran el techo de exención. Dije, entonces te están preparando para el salario mínimo, que ya sabíamos que venía esta reunión. Pero lo vi antier, ¿verdad?, en donde dicen de que no hay condiciones. Lo mismo, el mismo discurso del año pasado. Entonces yo creo que no puede ser, creo que es un error. Creo que ahí ellos tienen que pensar más en los trabajadores del sector privado. El gobierno solo tiene 180.000 personas trabajando. Nosotros somos el grueso del trabajo del sector privado. Pero insisto, a lo que no les gusta es que tiene que ser diferenciado. Yo sí voy a defender esa diferenciación, de que el salario mínimo de las MIPYME sea menor y que el salario mínimo de la gran empresa sea mayor, aún en las condiciones en que estamos. Yo no estoy diciendo que estamos bien, la economía, porque ahí están los números, ¿no? Sino de que si no lo hacemos, vamos a estancar la economía y necesitamos mejorar. Ya se tomó una decisión, la tasa de deslizamiento es 5-3, para ayudar a proteger el Córdoba, darle mayor poder adquisitivo a la gente, un 40% menos en todo el año. Decir aquí, va a estar difícil esto, de que se diga que es 0%, creo que no es posible. Y nosotros estamos claros que no es posible. Tal vez es contradictorio, yo no soy del sector sindical, ¿verdad? Deberían ser los sindicalistas los que están defendiendo esto, no yo. Pero también soy economista y soy claro, necesitamos incentivar el consumo, si no las empresas no vamos a vender. Ya para concluir, ¿cuándo es la siguiente reunión? El jueves próximo. ¿Hasta cuándo se tiene para tener definido el salario mínimo? Deberíamos de estar esto es para hasta febrero, porque el salario es en febrero, tenemos un mes pues para estar resolviendo esto, pero como les decía ayer, resolvamos esto ya, un par de semanas ya está. Mientras más dilatemos, más especulación existe. Y los trabajadores se crean más expectativas, la economía más expectativa y empieza toda una discusión de salario. Creo que si en 2 semanas se resuelve, hay que resolverlo. Perfecto, muchísimas gracias, don Leonardo, por siempre la invitación aquí a Acción 10 de la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial.